Y tuve que corregir un poco de cosas. No, nada. Ay, bueno. Tenemos que terminar porque eso toca pasar. Eso toca pasárselo a nómina. Sí, pero Ok. Buenas tardes, profesor. No, arranqué hoy arranqué, no porque esta parte, una cosa son las... Bueno, muchachos, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, profe. Pero espérame a ver si... A ver, desactivar, voy a tener... ¿Me están oyendo bien ahí? Sí, señor. Doctor. ¿Sí me están viendo bien ahí? Oyendo. Sí, señor. Ah, bueno. Ok, me alegro muchísimo. Bueno, es que falta todavía. Faltan 5 minutos. Y hasta ahora somos 6. Podemos esperar un ratico para que los demás se vayan metiendo. De la rectoría, ya lo llamaron hoy. Sí, se me olvidó contarles, sí. Lo llamaron de la secretaria del rector, pues. Lo llamaron. Y eso estaba todo azarado, todo. ¿Quién sabe qué mierda era? Y lo llamó y yo solo tuve una hora porque me tocó esperar. Oye, que qué pena, le digo tranquilo. Y ahorita a las 5:30 tengo otra reunión. Buenas noches, profesora Altamar. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien, gracias a Dios, profe. Qué pena, una preguntita. Sí. ¿Va a iniciar con el parcial hoy o mañana? Porque como habíamos acordado que el Sí. 26. Sí, no, mañana tal vez, porque quiero ver un temita. Ah, bueno, gracias, profesor. Hoy estamos a 26. 26, sí, señor. ¿Y este paseo hasta cuándo? Hasta el viernes 30, profe. Ya el viernes se acaba, ¿cierto? Sí, señor. Sí. Sí, no, entonces, no, mañana más bien nos ponemos a hacer el Bueno, ejercicio. profe. Gracias. Gracias a ti por acordarme, ¿no? Bueno. Como habíamos estado viendo, que hay uniones de más de 2 personas. Entonces, esa unión marital de más de 2 personas no constituye un vínculo protegido constitucionalmente. Viene haciendo carrera y ojalá que eso se tranque ahí, que no siga más. Viene haciendo carrera un fenómeno social que se ha dado en denominar trieja. Trieja es un vínculo, un término nuevo, trieja. Que no es otra cosa que la unión, que no es otra cosa que la unión de 3 personas. ¿Cómo comienza este asunto? ¿O cómo se sabe?
Comenzó por conocerse que en Brasil se han venido dando casos de este tipo de relaciones y las registran ante notario. Y en Brasil, ese tipo de unión la llaman unión estable. Y en Brasil es una especie de unión marital. Y se informa del caso en el que 3 mujeres registraron ante un notario de Río de Janeiro una unión en la que viven las 3 juntas como cualquier matrimonio. Ya había ocurrido, el periodista informa una nota periodística que un hombre había registrado una unión de este tipo con 2 mujeres. Pero resulta que nosotros copiamos todas las cosas malas o irregulares, porque esto, pues, si no es malo, pues es irregular. Y entonces, recientemente en Colombia, la Notaría Sexta de Medellín autorizó mediante escritura pública, y es que ya no estamos hablando del Brasil, estamos hablando de Medellín. Entonces, en Colombia, la Notaría Sexta de Medellín autorizó mediante escritura pública una unión de 3 hombres y denominó el régimen patrimonial especial de Trieja. Esa escritura pública, para los que quieran de pronto consultar, es la número 275 de junio 3 de 2017, Notaría Sexta de Medellín. Y lo malo es que, pues esto ya está haciendo carrera. Y otro notario de Medellín parece que es el notario primero de Medellín, doctor Nelson Ospina Gómez, notario primero, salió a defender la Trieja. Y entonces ese segundo notario, notario primero, habla de matrimonio en Trieja. Y dice lo siguiente, comillas, con el fin de legalizar con el matrimonio civil la relación de índole sentimental, patrimonial y de convivencia que venían sosteniendo de tiempo atrás 3 personas de sexo masculino. Así empieza el notario primero. Entonces, habla de matrimonio en Trieja. Apoya su acto en los artículos 42 de la Constitución Política, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 113 del Código Civil, los decretos 960 de 1970 y 2148 de 1983, y también en la sentencia SU 214 de 2016, e invoca los derechos al libre desarrollo de la personalidad, la dignidad humana, la libertad individual e igualdad,
y equipara el matrimonio y la unión marital de hecho entre parejas del mismo sexo autorizados por la jurisprudencia constitucional con la llamada trieja, afirmando que no existen diferencias entre ellas. Pierden de vista, diría yo, los defensores de esta innovación de la unión de tres hombres entre comillas, régimen patrimonial especial de trieja. Pierden de vista los defensores de esta innovación que el artículo primero de la Ley 54 de 1990 exige la singularidad en la relación, la que constituye un elemento esencial en ella. De ahí deriva la exclusividad. Ahora bien, alguno de pronto me puede arguir que en algunas religiones y países se admiten los matrimonios poligámicos y por tanto, eso me lo pueden alegar, y por tanto si una persona perteneciente a esa cultura solicita contraer matrimonio con otras varias personas, pues que deberíamos atender su derecho fundamental y celebrar esa boda. Eso me podrían sacar como un argumento. Sin embargo, no podemos perder de vista que la cultura imperante en Colombia, como en Occidente, es la judeo-cristiana. Y a esa cultura le es extraña la poligamia. Y se considera el matrimonio entre dos una cuestión que afecta el orden público. Habrá que esperar el desarrollo de los acontecimientos y especialmente de la legislación y la jurisprudencia, tanto constitucional como civil, en torno a esa nueva propuesta de familia extensa. Entre tanto, yo en particular no comparto esta nueva propuesta de matrimonio múltiple. La comunidad de vida implica la convivencia permanente, compartiendo sus vidas en pareja, con residencia bajo un mismo techo, brindándose afecto, socorro, ayuda y respeto mutuos, colaborándose ambos en su desarrollo personal, social, laboral, incluso profesional, manteniendo relaciones sexuales, proveyendo los medios para su subsistencia y decidiendo si tienen o no descendencia. Y que ese proyecto de vida común se realice de manera constante o permanente en el tiempo. Sobre este asunto, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha dicho, comilla, la expresión comunidad de vida implica de suyo la comunión permanente en un proyecto de vida, no episodios pasajeros, sino la praxis vital común. Si la comunidad de vida es entre dos, por exigencia de la misma ley, y si esa comunidad es la de vida,
No se trata de convertir fragmentariamente la vida profesional, la vida sexual, la vida social, la vida íntima, ni siquiera de la vida familiar, sino de compartir toda la vida. Concepto de suyo tan absorbente que por sí solo excluiría que alguien pueda compartir toda la vida con más de una pareja. Cierro comillas. Eso lo encuentran ustedes en la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, sentencia de septiembre 5 de 2005. La permanencia. Al lado de los anteriores presupuestos, es necesario mencionar el de la permanencia, por puesto, como lo dijera la Corte, toca con la adoración firme. Toca con la duración firme, la constancia, la perseverancia y sobre todo la estabilidad de la comunidad de vida, y excluye la que es meramente pasajera o casual. En sentencia de septiembre 20 del año 2000, reiterada en el fallo de diciembre 18 del 2012. Entonces encontramos Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, sentencia de 10 de abril del 2007. En otra decisión, la misma corporación sostuvo que los fines que le son propios a la institución, comillas, dice la Corte, comillas, no pueden cumplirse en uniones transitorias o inestables, pues según los principios y orientaciones de la Carta Política, es la estabilidad del grupo familiar la que permite la cabal realización humana de sus integrantes y por ende por la que propende el orden superior. Esa es la Corte Suprema, sentencia de 10 de abril del año 2007. Muy bien, pero por ahí he oído voces que dicen que la notoriedad es un presupuesto de existencia de la unión marital. No. La notoriedad no es un presupuesto de la existencia de la unión marital de hecho entre compañeros permanentes. La jurisprudencia de la Corte Suprema, ha establecido de manera clara que los únicos presupuestos para tener formada una unión marital de hecho, señalados en el artículo 1 de la Ley 54 de 1990, son la comunidad de vida, la singularidad y la permanencia, por lo que cualquier exigencia adicional o extraordinaria sería ajena a la correcta interpretación de dicha norma, como lo ha admitido la Corte desde el fallo de 28 de octubre del año 2005. Esto lo encontramos Corte Suprema de Justicia, Sala Civil y Agraria, sentencia de 28 de octubre de 2005, expediente 2000-00-591-01. Por esta razón, en un caso en el que un tribunal exigió que, comillas, para los efectos perseguidos en este litigio, la vida en pareja debe ser constante, continua, singular y de público conocimiento.
y que como su relación se gestó de manera furtiva, resulta razonable afirmar que en verdad no ha existido una unión marital de hecho concretada a través de su existencia. Es producto de una hermenéutica que distorsiona los verdaderos alcances de las normas aplicables al caso, que en ningún momento exigen la concurrencia de la notoriedad o publicidad del trato que se den los compañeros permanentes. Corte Suprema de Justicia, Sala Civil y Agraria, sentencia de 5 de agosto de 2013. Sigamos con el análisis. El desconocimiento de los hechos que dan lugar a la comunidad de vida de la pareja por terceros. El desconocimiento de los hechos que dan lugar a la comunidad de vida de la pareja por terceros no implica que esa unión no exista, porque lo que origina dicha comunión es que los compañeros disponen de sus vidas para compartir todos los aspectos fundamentales de existencia con el otro, con miras a satisfacer sus necesidades primordiales. En algunos casos, por motivos familiares, culturales o sociales, a las relaciones existentes entre dos personas se les arropa con una apariencia que les es ajena, sin que esos comportamientos tengan el alcance de alterar lo que en realidad existe entre ellos. Por el mero hecho de que lo que se acostumbra es que ante los demás compañeros permanentes se traten como esposos, ello no quiere decir que si no lo hacen pierdan tal connotación, quedando en un limbo jurídico. Entonces, la unión marital de hecho constituye un estado civil. Pero hay razones para negar la naturaleza de estado civil a la unión marital de hecho. Hay un punto de partida que lo estoy trayendo en este momento. La unión marital de hecho constituye un estado civil, pero hay razones para negar la naturaleza de estado civil a la unión marital de hecho. ¿Cuáles son los fundamentos, los argumentos? Son varios los fundamentos para negar el carácter de estado civil a la unión marital de hecho. A. En primer lugar, el legislador, cuando creó la figura mediante la Ley 54 de 1990 y la posterior reforma que implicó la Ley 979 del año 2005, no tuvo como finalidad crear un nuevo estado civil, porque de haberlo querido, así lo habría dicho expresamente. En segundo lugar, habría ordenado el registro de la sentencia o de la escritura pública o del acta de conciliación, mediante los cuales se haga la declaración, y habría establecido que esos hechos se acreditarían con copia del acta del registro civil correspondiente. Por el contrario, el legislador estableció como medio de prueba de la existencia de la unión marital de hecho la sentencia judicial. Esto de conformidad con la Ley 54 de 1990, artículo 4, Ley 54 del 90. Y además, acta de conciliación o escritura pública, artículo 2, Ley 979 del año 2005. Todo lo cual indica que no fue la voluntad del legislador
crear una institución como un hecho del Estado civil. Otro argumento para negar esa posición. De acuerdo con el artículo 1 del decreto 1260 del 70, el Estado civil es indisponible y el literal C del artículo 40 de la ley 640 del año 2001, que reglamenta la conciliación, consagra como requisito de procedibilidad la conciliación cuando se pretenda iniciar un proceso judicial en el que se pretenda la declaración de la unión marital de hecho, su disolución y la liquidación de la sociedad patrimonial, lo que haría posible disponer del Estado civil, dado que la conciliación procede en los casos que admiten transacción, según el 2473 del Código Civil, lo que justificaría que no se trata de un Estado civil. Bueno, entonces estuvimos viendo razones para negar la naturaleza de Estado civil a la unión marital de hecho. Ahora miremos la otra cara de la moneda. Razones para afirmar la naturaleza de Estado civil a la unión marital de hecho. Los romanos se adelantaron en esto. Acuérdense que los romanos exigieron, para que uno fuera verdadero ciudadano romano, tener 3 estatus. Acuérdense, el status libertatis, el status civitate y el status familiae. El artículo 1 del decreto 1260 del 70 define el Estado civil como la situación jurídica de una persona en la familia y la sociedad. El status familiae de los romanos, aquí está. El artículo 1 del decreto 1260 del 70. Ahí está el status familiae de los romanos. Define el Estado civil como la situación jurídica de una persona en la familia y la sociedad. Determina su capacidad para ejercitar o ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones y dispone que su asignación del Estado civil corresponde a la ley. La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en un primer momento desestimó la posibilidad de que la unión marital de hecho pudiese originar un Estado civil. Vamos a ver qué providencias. La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en un primer momento desestimó la posibilidad de que la unión marital de hecho pudiese originar un Estado civil. Y lo hizo, entre otras, en las siguientes providencias. Autos A 266 de 2001, expediente 0096-01. A 247 de 2004, sentencia de noviembre 10 de 2004, expediente 0073-00. A 179 de 2005, expediente 00042-01. A 028 de 2006, expediente 01-595-00. A 081 de 2006, expediente 11-001, 020330.
Bien, posteriormente y atendiendo a los cambios normativos que se fueron dando en la legislación colombiana, de los que enumera la jurisprudencia de la Corte Suprema, que tienden a darle a la unión marital de hecho un tratamiento jurídico equiparable o semejante al del matrimonio, entre los que enumera la ley 1060 del 2006, mediante la cual se introdujeron importantes reformas al Código Civil. Reputa como hijo de los cónyuges o compañeros permanente al que es concebido durante el matrimonio o durante la unión marital de hecho, o al que nace después de expirados los 180 días subsiguientes a la celebración de aquel o a la declaración de ésta. La eficacia legal de la declaración formal por mutuo consentimiento expresado ante notario o en conciliación para conformarla. La regulación de los derechos y obligaciones derivados de la sociedad patrimonial, su reconocimiento legislativo para todos los efectos civiles, el surgimiento de la familia ex artículo 42 de la Constitución política por vínculos naturales jurídicos o voluntad responsable de conformarla, la igualdad de trato a ambas formas de constituirla, los derechos y deberes personales inmanentes a la comunidad de vida permanente y singular, por todo lo cual, así como el matrimonio origina el estado civil de casado, la unión marital de hecho también genera el de compañero o compañera permanente. Miren la conclusión. Así como el matrimonio origina el estado civil de casado, la unión marital de hecho también genera el de compañero o compañera permanente. Es decir, no dice que genere el estado civil de casado, sino que genera un nuevo estado que se llama compañero o compañera permanente. Y si bien la ley no la designa expresamente como un estado civil, tampoco lo hace con ningún otro, simplemente los enuncia, aunque no limitativamente, imponiendo el deber registrar, comillas, los demás hechos, actos y providencias judiciales o administrativas relacionadas con el estado civil. Cierra comillas, en todo caso distintos a los que menciona. La dificultad que representa la exigencia del artículo 1 del Decreto Ley 1260 del 70, conforme el cual el estado civil es asignado por la ley, es resuelta por la jurisprudencia, explicando que el reconocimiento de la unión marital de hecho es para todos los efectos civiles. Entonces, representa la exigencia del artículo 1 de 260, conforme al cual el estado civil es asignado por la ley. ¿Qué dijo la Corte? Miremos a ver. Comillas. El artículo 1 de la ley 54 de 1990, desde su vigencia, reconoció la unión marital de hecho para todos los efectos civiles. Repito lo que dijo la Corte entre comillas. El artículo 1 de la ley 54 de 1990, desde su vigencia, reconoció la unión marital de hecho para todos los efectos civiles. Entonces la Corte lo hace sin consagrar distinción o excepción alguna, por lo cual incluye el estado civil, acatándose así la exigencia de su asignación legal y la calificación de los actos
hechos o providencias de los cuales deriva, tanto cuanto más por la consagración de sus requisitos objetivos, la conformación de una familia por los compañeros permanentes. Artículo 42, inciso primero, Constitución Política. Entonces, la comunidad de vida estable y singular, generatriz de derechos y obligaciones similares a los de la pareja matrimonial. Entonces, esas uniones civiles maritales de hecho tienen todos los efectos de matrimonio. Busquemos sentencia de marzo 11 del año 2009, que se reitera en las sentencias de agosto 5 del año 2003. Ya en un auto de julio 18 del 2008, dentro del expediente 2014-00205, la jurisprudencia había aclarado que el estado civil de compañero o compañera permanente nace de los hechos y no de la declaración que mediante sentencia haga un juez de la República o que hagan los miembros de la pareja mediante escritura pública o consignación. ¿Qué dijo en esa ocasión la Corte? ¿Qué dijo la Corte en auto 18 de julio del año 2008? Que los estados civiles de las personas se establecen o modifican igualmente por fuerza de los hechos y que por ende no es la sentencia en que se reconoce la existencia de una unión marital de hecho la que atribuye dicho estado civil a los miembros de la correspondiente pareja, pues el fallo que en tal sentido se profiere tiene efectos meramente declarativos, sino la circunstancia fáctica misma de la unión marital que es fruto del proceder libre y consciente de los compañeros de haber unido sus vidas, tal y como acontece en los casos de filiación, puesto que la condición de hijo se tiene desde el mismo momento del nacimiento y no desde cuando se efectúe la declaración pertinente en un fallo judicial. Pongamos este titulito, miremos este punto. Declaración de la existencia de la unión marital de hecho. En un primer momento, acordémonos, la declaración de la existencia de la unión marital de hecho solo procedía por la vía judicial, conforme a los artículos 2 y 4 de la Ley 54 de 1990. La Ley 979 del año 2005 introdujo la posibilidad de hacer tal declaración a través de escritura pública y mediante acta de conciliación. Entonces, la existencia de la unión marital de hecho entre compañeros permanentes se declarará conforme lo dispone el artículo 4 de la Ley 54 del 90, modificado por el artículo 2 de la Ley 979 del 2005 por cualquiera de los siguientes mecanismos. ¿Cuáles son los mecanismos? Por escritura pública ante notario por mutuo consentimiento de los compañeros permanentes. Por acta de conciliación suscrita por los compañeros permanentes en un sitio de conciliación. Y por sentencia judicial mediante los medios originarios de prueba consagrados en el procedimiento civil. Entonces, ¿cómo se declara
la existencia de la unión marital de hecho entre compañeros permanentes por escritura pública Escritura ante pública. notario, por mutuo consentimiento, por acta de conciliación suscrito por los compañeros y por sentencia judicial. Doctor, discúlpeme, ley 979 del 2005, ¿cierto? Sí, es la ley Esa fue 970. la que reemplazó a la ley 54 de 1990, ¿no? No, sí, la modificó. Sí, se puede decir, ¿no? El artículo cuarto de esa ley 54 quedó modificado por la ley 979 del 2005. Muchas gracias, doctor. La Corte también dijo en la misma sentencia que si bien el numeral segundo del artículo segundo de la ley 54 establece que para efectos de declarar la sociedad patrimonial de bienes, los compañeros permanentes pueden acudir ante un notario o ante un centro de conciliación para realizar. Entonces, esto es una forma probatoria para la declaración de la unión marital de hecho. Miremos a ver cómo es esa declaración de la unión marital de hecho ante notario. Declaración de la unión marital de hecho ante notario. El artículo segundo del decreto 1664 del 2015 señaló los requisitos que debe contener la solicitud de la declaración de existencia de la unión marital de hecho, disponiendo que la solicitud debe hacerse por escrito y en forma conjunta por los interesados, constituyendo la presentación conjunta manifestación del común acuerdo. Y agregó que la solicitud debe indicar, primero, la designación del notario a quien se dirija. Segundo, nombre, identificación, edad, domicilio y residencia de los interesados. Tercero, la manifestación de común acuerdo de la existencia de la unión marital de hecho. Y se anexan unos documentos, como cuáles, por ejemplo, la copia del registro civil de nacimiento de los interesados. En los eventos en que los solicitantes tengan hijos, inventario solemne de los bienes propios de los menores que están bajo patria potestad. Hemos estado viendo y oyendo muy seguido la cesación de los efectos civiles. Eso es producto del divorcio, ¿cierto? Pero para los matrimonios católicos no hay divorcio, sino cesación de efectos civiles del matrimonio, y aquí de la unión marital de hecho. La solicitud de cesación de los efectos civiles de la unión marital de hecho debe formularse en forma conjunta por los interesados, quien deben tener apoderado. No necesariamente cada uno tiene que tener uno, sino que los dos le pueden dar poder a un abogado. En esa solicitud se indicará o se debe indicar los nombres, apellidos, documentos de edad y residencia de los compañeros permanentes. Acuerdo suscrito por los compañeros permanentes con la manifestación de voluntad de que cesen los efectos civiles de la unión marital de hecho y las disposiciones sobre cumplimiento de obligaciones alimentarias entre ellos.
Y si hubiese hijos menores, se informa la existencia de los hijos menores. En el acuerdo tienen que decir en qué forma van a contribuir los padres a la crianza, educación y establecimiento de los hijos, precisando la cuantía de la cuota alimentaria, indicando el lugar y forma de su cumplimiento y demás aspectos que se estimen necesarios. Custodia y cuidado personal de los menores y un régimen de visitas con la periodicidad de las normas. Siendo la unión marital de hecho un hecho conjunto, una serie de hechos. Una vez terminada la relación por decisión de los compañeros, sea por el abandono o porque lo decidan de común acuerdo, es innecesaria esta formalidad, exigiendo además la intervención de un apoderado judicial. Es desbordar así el reglamento a la ley reglamentada, como si estas exigencias tuvieran la capacidad de restablecer la unión ya rota. Y entonces, pues ahí van unos anexos a la solicitud de cesación de efectos civiles. El defensor de familia debe intervenir. ¿Cómo interviene el defensor de familia? En caso de que con la solicitud no se anexe concepto previo el defensor de familia, habiendo hijos menores de edad, el notario le notifica al defensor de familia del lugar de residencia de aquellos mediante escrito el acuerdo al cual han llegado los compañeros permanentes. El defensor de familia, después de recibir la notificación, debe emitir su concepto en los 15 días siguientes a la notificación. Y en caso de no rendirlo en el plazo estipulado, el notario deja constancia y autoriza la escritura pública y le enviará una copia al defensor. Las observaciones legalmente sustentadas que hiciera el defensor de familia referidas a la protección de los hijos menores de edad se incorporarán al acuerdo si son aceptadas por los compañeros permanentes. Bueno, ¿y qué pasa si no aceptan? En caso, pues, de que los compañeros permanentes no acepten las observaciones hechas por el defensor de familia, se entenderá que existe controversia y el notario remitirá la actuación al juez de familia competente. Bueno. Doctor, tengo una pregunta. Dígame. Cuando alguno de los cónyuges va a contraer matrimonio, ¿cómo se haría en esa cuestión? O sea, si el cónyuge administrara bienes de un menor, o sea, que si una albacea, ¿no? ¿Cómo haría para que esos bienes no entren dentro de esa vida conyugal ahí? Es que nosotros no vimos las segundas nupcias. Tiene que hacer un inventario solemne de los bienes. Porque es que si uno va a celebrar un nuevo matrimonio, pues va a formar una nueva sociedad patrimonial de hecho. Entonces, ¿qué hacemos con los bienes que ya tenemos? Pues con los bienes que ya tenemos, no podemos llegar a confundirlos con los bienes que llegaremos a tener. Entonces, por eso hay que hacer un inventario solemne. Entonces, las primeras nupcias, las segundas nupcias, yo no sé si ustedes quieren que veamos eso.
Sí, Es claro, mi- profesor. Dígame. Sí, doctor, por favor. Bueno, entonces espere a ver y yo me oriento con mis apuntes. Vamos a ver si encuentro. A ver si encuentro yo primeras noticias, busquemos mis apuntes. Uno generalmente se preparan, pero aquí a mí me cogieron aquí con los calzones abajo. Que las segundas nupcias es un requisito negativo. Bueno, no encuentro bien los apuntes, pero no me importa. Estamos hablando de segundas nupcias. Este es un impedimento impediente y se refiere tanto al hombre como a la mujer que va a contraer segundas nupcias. Entonces, miremos las nupcias, las segundas nupcias del hombre y de pronto podemos ahí tomar las segundas nupcias de la mujer. Respecto del hombre, si mal no estoy, la ley dispone que si éste tiene hijos del matrimonio anterior bajo su patria potestad, bajo su guardia, y quiere volverse a casar, debe hacer un inventario solemne de los bienes que estuviera administrando, porque es que esos bienes de cierta manera son propiedad de los hijos, y hay que hacerlo con la intervención de un curador especial, según reza el 169. Ahora me leen el artículo 169. La disposición a que se refiere ese artículo 169 corresponde tanto al hombre como a la mujer que estén divorciados o viudos y que deseen contraer un nuevo matrimonio, siempre que posean hijos del matrimonio anterior y estén administrando bienes de estos. ¿Qué dice el 169, por favor? Dice, profesor, título 8 de las segundas nupcias, artículo 169. La persona que teniendo hijos bajo su patria potestad o bajo su tutela o curatela quisiera casarse deberá proceder al inventario solemne de los bienes que esté administrando. Para la confesión de este inventario se dará a dichos hijos un curador especial. Bueno, entonces, esta exigencia del 169 busca evitar que los bienes de los hijos, como lo dije ahorita, se confundan con los de la nueva sociedad conyugal que ha de formarse con el otro matrimonio. Aunque los hijos no tengan bienes propios en poder de su padre, de todas maneras debe nombrarse siempre el curador especial para que testifique este hecho,
Léame el 170, por favor. Artículo 170. Designación de curador. Habrá lugar al nombramiento de curador aunque los hijos no tengan bienes propios de ninguna clase en poder del padre o de la madre. Cuando sí fuere, deberá el curador testificarlo. Bien. Y si el viudo o el divorciado no tiene hijos de matrimonio anterior, debe acreditarlo ante el juez por medio de una información sumaria. Léame por favor el 171 del Código Civil. Artículo 171. Imposición de multas. El juez se abstendrá de autorizar el matrimonio hasta cuando la persona que pretenda contraer nuevas nupcias le presente copia auténtica de la providencia de la cual se designó curador a los hijos, del auto que le discernió. Discernió, sí. Discernimiento. Jaime, ¿puede cerrar el audio, por favor? Gracias. El Gracias, cargo Jaime. y del inventario de los bienes de los menores. No se requerirá de lo anterior si se prueba sumariamente que dicha persona no tiene hijos o que estos son capaces. Bien. De cualquier manera, de cualquier forma, el juez no puede proceder a celebrar un nuevo matrimonio sin que se le compruebe el nombramiento del curador especial, o que dicha persona no tiene hijos, o que los hijos ya son emancipados. ¿Qué pasa si se viola lo dispuesto en todos estos artículos, especialmente en el último? La violación de lo dispuesto en estos artículos ocasionará la pérdida del usufructo legal de los bienes de los hijos. Y aquí el código pone unas multas pues que son ridículas y habría que traerlas a la realidad. Y multa de 10,000 pesos al funcionario. Esa multa se decretará a petición de cualquier persona del Ministerio Público, del Defensor de Familia, y esa plata va al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Bueno. Entonces el inventario solemne debe hacerse por escritura pública con intervención del curador especial ante notario y testigos hábiles, de conformidad con el 471 del Código Civil. Y el tiempo oportuno para practicarlo es antes de la celebración del matrimonio, es decir, antes de que los bienes del hijo puedan confundirse con los de su padre o madre, o lo que es peor, se llegan a confundir con los de la nueva sociedad conyugal. Ya vimos las primeras nupcias del hombre, miremos las segundas nupcias de la mujer. Segundas nupcias de la mujer. Cuando se ha disuelto o declarado nulo un matrimonio, la mujer que está encinta, la mujer que está embarazada, no puede contraer nuevo matrimonio, segundas nupcias, antes del alumbramiento. O si no hay señales de embarazo, antes de cumplirse los 270 días subsiguientes a la disolución o declaración de nulidad. Eso es lo que está en el código. De este término se podrá rebajar todos los días que hayan precedido inmediatamente a dicha disolución o declaración de nulidad y en los cuales haya sido absolutamente imposible el alcance del marido a la mujer. Léame, por favor, el 173 del Código Civil.
artículo 173 y 174 dice que son inexequibles. Corte Constitucional, sentencia C-1440 del 25 de octubre de 2000. Bueno. De todas maneras, hay un impedimento. Porque es que la mujer que está embarazada o que cree estar embarazada tiene que denunciarlo, tiene que así decirlo. O si no hay señales de embarazo, por lo menos aplicar los días de que habla el Código Civil. Este impedimento, ¿qué busca, hombre? Se encamina a evitar una confusión de paternidad. El derecho justinianeo decía turbatio sanguinis. Evitar una confusión de paternidad, turbatio sanguinis. El artículo 92 del Código, que lo vamos a leer ahora, presume de derecho que el embarazo de la mujer tiene un plazo mínimo de 180 días y uno máximo de 300. Y los artículos 214 a 220 del Código Civil disponen que el hijo nacido después de expirados los 180 días subsiguientes al matrimonio y antes de los 300 siguientes a su disolución, se reputa concebido en el matrimonio y tiene por padre al marido. Si, por ejemplo, a la mujer cuyo matrimonio se ha disuelto o se ha declarado nulo, se le permitiera casarse de nuevo antes de los 270 días subsiguientes a la disolución, podría plantearse el problema de saber cuál es el padre del hijo nacido antes de los 300 días mencionados. Esta es en realidad la razón o fundamento del impedimento. Ahora bien, se contrae el nuevo matrimonio. Si contraído el nuevo matrimonio para la mujer se llegara a dudar a cuál de los dos matrimonios pertenece el hijo. Claro que, oye, pues el ADN, ¿no? Se dudara a cuál de los dos matrimonios pertenece el hijo y se invocara una decisión judicial. El juez decidirá tomando en consideración las circunstancias y oyendo además el dictamen de facultativos si lo cree conveniente, de conformidad con el 234 del Código Civil. La violación no solo acarrea la responsabilidad del juez, sino que da lugar a que la mujer y su nuevo marido respondan solidariamente a la indemnización de todos los perjuicios y costas ocasionados a terceros por la incertidumbre de la paternidad. Entonces, por favor, 234 y 235. Artículo 234. Duda de la paternidad. Cuando por haber pasado la madre a otras nupcias, se dudare a cuál de los dos matrimonios pertenece un hijo y se invocare una decisión judicial, el juez decidirá tomando en consideración las circunstancias y oyendo además el dictamen de facultativos si lo creyere conveniente. Artículo 235. Indemnización. Serán obligados solidariamente a la indemnización de todos los perjuicios y costas ocasionados a terceros por la incertidumbre de la paternidad. La mujer que antes del tiempo debido hubiere pasado a otras nupcias y su nuevo marido. Eso. Bueno. El cambio de sexo en el que
Nos estamos abocando ahora, que es cosa pues nueva. Trae una modificación del registro civil. Es decir, esto es modificación del registro civil por cambio de sexo de persona transgénero. La Corte Constitucional, en sentencia T-063 del 2015, luego de encontrar que en el caso de las personas transgénero existe una discrepancia entre la heteroasignación efectuada al momento del nacimiento y consignada en el registro y la autodefinición identitaria que lleva a cabo el sujeto. Entonces la Corte concluyó. Voy a leerles comillas. La corrección por vía notarial reduce los obstáculos y exclusiones que padecen las personas transgénero. No hemos explicado pues qué es transgénero. Pues para mí, transgénero, o cuando la norma se refiere a transgénero, hace referencia a las personas cuyas identidades de género son distintas o diferentes del género que se les asignó al nacer, porque a uno lo registran como hombre o como mujer, no lo registran como transgénero. Entonces aquí es donde viene ahora en lo que pues yo me puse a pensar en lo que viene ahora, la modificación del registro por cambio de sexo de persona transgénero. Dice la Corte Constitucional en la sentencia T-063 del 2005. La corrección por vía notarial reduce los obstáculos y exclusiones que padecen las personas transgénero en razón de los mayores costos y tiempos de espera que supone el recurso a un proceso judicial. Asimismo, elimina la diferencia de trato que se establece entre personas cisgénero y transgénero, permitiendo a estas últimas hacer uso del procedimiento de corrección de sexo en el registro que hoy se admite para las primeras y contribuye a eliminar la tendencia hacia la patologización de la identidad de género. Miren, yo siendo director del consultorio jurídico, tuve que afrontar un problemita serio porque había un estudiante, pues transgénero él, que se había autocambiado el nombre, se puso nombre de mujer, por ende vestía como mujer, trataba con las mujeres y entraba al baño de mujeres. Esto pues parecerá sencillo, pero no. Esto trae para la universidad problemas y problemas serios. Entonces él llegó y me dijo que le corrigiera su nombre y sexo. Y me tocó decirle que no podía. Porque es que la modificación del registro tiene que hacerse por escritura pública. Entonces le exigí que modificara su identidad sexual por escritura pública. Porque es que el sexo
no es un elemento del estado civil, sino que integra un atributo de la personalidad. Es que cuando ustedes sean directores de un consultorio jurídico decano, les van a saltar todas estas cosas y uno que tiene que tener unas ideas muy claras. Entonces, a mí en ese momento me salió a flote lo que yo siempre he tenido claro, que el sexo no es un elemento del estado civil, sino que integra el atributo de la personalidad. ¿Cuál es el atributo de la personalidad? La identidad sexual. Entonces, lo que sí le dije es que no tenía necesidad de acudir a un trámite judicial, sino que lo hiciera a través de una escritura pública. Entonces, por una escritura pública puede corregir el componente sexo en el registro del Estado civil. Y entonces la corrección de ese componente en el registro civil permite a las personas corregir su sexo para inscribirse dentro del sexo masculino o femenino. ¿Cómo es ese trámite? Mediante decreto 1227 de 2015, el gobierno nacional adicionó el decreto 1069 de 2015, reglamentó lo referente a lo que denominó corregir el componente sexo en el registro del Estado civil, lo que hizo en cumplimiento de la orden impartida por la Corte Constitucional mediante sentencia P de tarro 063 de 2015, en la que fundamentó la corrección más o menos así. La Corte dijo, requisito de la solicitud. Entonces, una solicitud muy sencilla, se dice qué es lo que se quiere y se hace ante el notario. El notario puede ser el de su domicilio y pues debe anotarse la designación del notario a quien se dirija, nombre y cédula de ciudadanía de la persona solicitante. Tiene que agregarle anexos. Además de la solicitud, debe presentarse ante el notario la siguiente documentación. Primero, tiene que anexar copia simple del registro civil de nacimiento, copia simple de la cédula de ciudadanía y una declaración realizada bajo la gravedad del juramento. ¿Qué debe contener esa declaración? En esta declaración, la persona debe indicar su voluntad de realizar la corrección de la casilla del componente del sexo en el registro de estado civil de nacimiento. Hay que advertir que la condición de su identidad sexual es un componente no de la escritura pública de corrección, sino de la declaración extrajuicio que debe hacer necesariamente el peticionario. Entonces, la persona que haya ajustado el componente sexo en el registro civil de nacimiento no podrá solicitar una corrección dentro de los 10 años siguientes a la expedición de la escritura por parte del notario. Porque es que no puede ser que hoy yo sea hombre, mañana sea mujer y dentro de 2 años resuelvo ser hombre otra vez. No. Si soy hombre y me gustó ser mujer, pues me convierto en mujer y así debo quedarme. Y ojalá pudiera operarme
el pirulín. Una vez radicada la petición con la documentación completa, el notario debe Con la expedir. puerta de allá. Venga, con la puerta ya queda abierta. Cerremos el, Yo lo hago atrás o adelante. cerremos el micrófono, por favor. Una vez radicada la petición con la documentación completa, del notario debe expedir la escritura pública a más tardar entre los 5 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud. Se debe advertir al interesado que en la misma escritura de corrección del componente, ahí, en esa corrección del componente, puede cambiar su nombre. Si se llama Roberto, puede ponerse Roberta. Aquí vino un famoso transgénero del Brasil. Se llamaba Roberto y se cambió a Roberta Clos. Y aquí tuvimos oportunidad de verla en televisión y verla en los medios y en periódicos y todo aquello. Bueno, se puede entonces cambiar el sexo y cambiar el nombre, pero esto hay que hacerlo por escritura pública. No puede llegar allá y decir, mire, cámbiame el nombre, cámbiame el sexo. Entonces, así no es la cosa. Bueno, entonces, una vez autorizada la escritura, ¿qué se hace? Se procede a la sustitución del folio correspondiente. Se abre un nuevo folio. En ese nuevo folio se consignan los datos ya corregidos y en los dos se colocan notas de referencia recíproca. Ahora, esto preferiblemente hay que hacerlo en la notaría donde reposa el registro civil. Pero si la escritura pública se otorga en una notaría o en una oficina diferente en la cual reposa el registro civil objeto de la corrección, el notario respectivo procede a remitir copia de la escritura a costa del interesado, obviamente, con destino al funcionario competente del registro civil para que se haga la correspondiente sustitución de folio. Y esto debe realizarse a más tardar dentro de los 3 días siguientes a la expedición de la escritura pública. Doctor, una pregunta. Señor. Cuando digamos que la persona tiene una doble nacionalidad y pues se le ha otorgado en este caso la nacionalidad colombiana, ¿puede hacer el trámite en el país en el cual se le otorga la nacionalidad? A ver, Montico, tiene doble nacionalidad, es colombiana, pero también es extranjera en razón del padre o la madre o de ambos, ¿cierto? Es correcto, es Ok. correcto. ¿Qué pasa entonces? Digamos en este caso, si la persona es de otro país y pues la madre es colombiana, pues esta persona tiene la doble nacionalidad. ¿Puede hacer el trámite, digamos, en este país, aquí en Colombia, siendo, digamos, qué sé yo, español? Bueno, puede mexicano? hacer el trámite, puede hacer la escritura pública por si acaso algún día quiere volver a ser colombiano o colombiana. Entonces, como ya hizo la vuelta por escritura pública y más tarde quiere volver a ser colombiano o colombiana, entonces si por la escritura pública él era antes hombre y ahora es mujer, transgénero, pues entonces va a quedar como transgénero. Y es que todo esto trae problemas serios, trae el problema de la ciudadanía. Exactamente. Entonces, porque es que, a ver, el número único de identificación personal, que en todas partes ponen NUIP. NUIP, que es número único, identificación personal. Ese número no se modifica con la corrección del componente sexo en el registro civil.
Entonces, ¿cómo tenemos ahorita en Colombia el asunto? En el caso de las cédulas otorgadas con anterioridad a marzo del año 2000, se realizará la cancelación del cupo numérico a fin de que sea asignado un nuevo número único de identificación personal que debe venir entonces con 10 dígitos. Entonces, las personas o la persona que ha obtenido la cédula de ciudadanía con número anterior al cupo de 10 dígitos podrá solicitar la asignación de un nuevo cupo numérico conforme a las instrucciones impartidas en una circular 139 que hay. Entonces, se hace todo ese boleo y entonces se le da una nueva cédula. Porque solicitó la corrección, la rectificación de su cédula de ciudadanía. Es que la circular esta que yo les hablaba, la 619, creo que si mal no estoy, 139. La circular trae como anexo el formato de solicitud de cancelación de cupo numérico por corrección del componente sexo en el registro civil de nacimiento. Toda modificación de una inscripción en el registro del estado civil que envuelva un cambio de estado civil, vuelvo y repito, necesita de escritura pública o de una decisión judicial que lo ordene. Las modificaciones como las del sexo, la edad, no requieren de decisión judicial. ¿Por qué? Yo vuelvo a repetir mi punto de vista. Las modificaciones de sexo, la edad, no requieren de decisión judicial porque, como lo he venido sosteniendo, estos no son elementos del estado civil, sino que constituyen atributos de la personalidad. Ahora, las decisiones judiciales que ordenen la alteración o cancelación de un registro se van a inscribir en los folios correspondientes de esa cédula. Entonces, toda corrección, alteración o cancelación de una inscripción en el registro del estado civil deberá indicar con claridad la escritura o providencia en que se funda y lleva su fecha y la firma de los interesados y del funcionario que autorizó. Bueno. Interesante todas estas cosas que nos están pasando alrededor, que las estamos viendo, que nacen, se van formando, van cogiendo fuerza y entonces ya es por todas partes. Y entonces uno tiene que como que actualizarse en todas estas nuevas cosas, porque es que les puede tocar que les hagan la consulta bien como funcionarios, bien como, qué sé yo, como decanos, rectores, etcétera. Bueno. Profe Altamar, yo tengo una pregunta. Dígame. Del tema de las segundas nupcias, por ejemplo, en el matrimonio religioso, ¿se pueden volver a contraer nupcias por la iglesia o solo por lo civil? Después de decretado la cesación de los efectos civiles. Pues si hay cesación de los efectos civiles, sí, me puedo volver a casar católicamente si quiero. Porque es que la sentencia
del tribunal eclesiástico es la de nulidad Efectivamente. del contrato matrimonial. Ellos no anulan el sacramento, porque uno en la demanda tiene que ser muy observador y no tocar el sacramento para nada. Entonces ataquen el contrato. Con eso, los jueces eclesiásticos tienen que proferir 2 sentencias iguales, dando la nulidad del sacramento. Al dar la nulidad del sacramento, queda muy claro, al dar la nulidad del contrato, queda muy claro que nunca nació el sacramento. Y si nunca nació el sacramento, pues yo me puedo volver a casar. Porque para ellos el contrato el matrimonio es simplemente un contrato. Se anuló ese contrato. Y entonces quedo en condiciones de volverme a casar otra vez católicamente. Porque si yo anulo mi primer matrimonio, lo anulo, me decretan la nulidad del contrato, el sacramento está ahí impoluto, nadie lo ha tocado. Por consiguiente, yo lleno los requisitos de ser un hombre soltero y con derecho a volverme a casar católicamente si quiero. Ese fue el problema que tuvo Alfonso López Miquelsen cuando en su campaña anunció que iba a establecer, a imponer el divorcio para los matrimonios católicos. Y entonces todas las mujeres votaron por él. Dijeron, uy, Lina María dijo, uy, yo me puedo quitar ese monstruo de encima. Voy a votar por el doctor López Miquelsen porque él me va a dar el divorcio. Y así dijo Oriana, y así dijo Diana, y así dijo Mónica, Isabel, todas ellas dijeron, votemos por López Miquelsen. Y resulta que eligieron a López Miquelsen y él no pudo establecer el divorcio. ¿Por qué? Porque ya quedó muy claro por concordato que todo lo relativo al divorcio de matrimonio católico es de competencia de los tribunales eclesiásticos. Y ante los tribunales eclesiásticos no se habla de divorcio, sino cesación de los efectos civiles. Bonito este tema, ¿cierto? Es muy Sí, hermoso. profe. Entonces, señor. en este caso, la cesación de los efectos civiles es la terminación, ¿cierto? No es no Pero, desaparece, no muere el matrimonio. es que como nunca hubo sacramento, es que es cesación de los efectos civiles. Entonces, lo que se acaba es el contrato matrimonial, porque el sacramento está incólume, el sacramento no se ha tocado para nada. O sea que la cesación de los efectos civiles solamente es la terminación, o sea, ya ahí murieron, fueron solamente el contrato. El contrato, exacto, Ya. es que ese es el quid. Cuando usted vaya a ayudar a alguien para que le den la nulidad del matrimonio católico, tenga muy en cuenta eso, no se meta con el sacramento. Acuerde siempre de mí. El doctor Altamar me dijo, quieta en primera base, no toque el sacramento. Haga con el contrato todo lo que quiera, vuelva a lo fleco, diga que no nació, que fue un contrato inexistente, todo lo que ustedes quieran. Y pida entonces que se declare la nulidad del contrato. Al no haber contrato, pues nunca hubo sacramento. Esa es la filosofía, ese es el quid de la gracia para uno triunfar ante demandas en los tribunales eclesiásticos. No se meta con el sacramento para nada. Ataque el contrato. ¿Ok?
Gracias, profe. Y otra curiosidad, por ejemplo, en el caso que uno escucha en muchas ocasiones, por ejemplo, una persona que se han separado de 10, 15, 20 años, 8 años, y Sí, resulta y sucede que nunca se divorciaron, nunca hicieron el divorcio, o sea, la cesación, si son religiosos, casados por los religiosos, la cesación de los efectos civiles, y si es por lo civil, pues el divorcio. Y correcto. entonces, en este caso, los bienes que haya adquirido el cónyuge después de esa separación y pasado tantos años, ¿tiene alguna prescripción o la cónyuge inocente o el cónyuge inocente puede reclamar estos bienes en una liquidación patrimonial? Sí, después de que se declara eh, el divorcio o se declara la cesación de los efectos civiles, pues entonces hay que entrar a liquidar la sociedad, la- el matrimonio, la sociedad conyugal, la sociedad que se presenta en razón del artículo 180 del Código Civil. No, profe, Entonces, pero mi pregunta es en cuanto a que ellos nunca se separaron y, por ejemplo, pasaron 10 años y hoy decidieron que la señora quiere hacer la demanda de divorcio, la cónyuge quiere hacer la demanda de divorcio sí, y ellos llevan separados 10 años, ¿sí le corresponde los bienes o todo lo que haya es que no conseguido es que, no después? es que las separaciones de hecho, Sí, o sea, ellos se separaron, pero sigue vigente el matrimonio, o sea, nunca han hecho cesación ni divorcio. claro, se separaron de hecho, Sí, pero señor. la sociedad conyugal continuó y ellos es que han debido separarse de hecho, pero liquidarla, porque es que puede haber liquidación de bienes, puede haber una separación de bienes, eso sí puede ser, eh, pero si hay un divorcio de común acuerdo, pues entonces está el divorcio, el matrimonio civil o la cesación de los efectos civiles. Y Perdón, doctor, entonces, disculpe. O sea que para el... Buenas noches. buenas Eh, noches. doctor, o sea que para el caso que está denunciando la compañera, los efectos civiles no han cesado, porque la sociedad conyugal se mantiene para efectos de que si uno le puede reclamar respecto al otro, lo puede hacer. Aún que como un acuerdo lo Por hayan eso hecho. les digo que ellos se separaron de hecho y el matrimonio, la sociedad conyugal continuó, Ok. ¿no? Entonces, ellos han debido eh, separarse de bienes Y liquidar la sociedad. y liquidar la sociedad. Eso es lo que han debido Claro. hacer. Porque si no lo han hecho, pues tienen que hacerlo ahorita, ¿no? Porque de todas maneras, hay un divorcio de matrimonio civil o una cesación de efectos civiles. Y entonces esto trae consecuencias. Y Claro. entonces, eh, es que sí, es que la gente no se hace cosas y, y se quedan así quieticos. Y va pasando el tiempo y va pasando y no hacen las cosas como debe ser. Bueno, hay un Muchas tema, gracias, profe. no, Gracias, hay profe. un tema que aunque es de sucesiones, a mí me interesa verlo tanto en sucesiones como en derecho de familia, porque es que tiene que ver con la familia. Y es que la sucesión es consecuencia de la familia. Hay sucesión cuando muere un cónyuge, cuando se abre el proceso. Ese tema se llama vocación hereditaria. A mí me gusta tratar ese tema porque aclara muchas cosas.
Aunque sé que es un tema propio del derecho sucesoral, pues siendo la vocación hereditaria uno de los principales efectos, si no el más importante, la institución no solamente debe ser considerada en el área que corresponde, que es el derecho de sucesiones, sino también en el derecho de familia. En términos muy elementales, ¿qué entendemos por vocación hereditaria? Es el hecho concreto de llamar a los parientes consanguíneos más cercanos a recoger la herencia del causante, bien como heredero o bien como legatario. ¿Cuáles son? Doctor, ¿ese es Dígame. el artículo 1046? Bueno, 10.13 del Código Civil, que tiene que ver con la... 1046, segundo orden hereditario, los ascendientes de grado más próximo. No, es que yo digo que aquí son todos los consanguíneos más cercanos a recoger la herencia. Todos, ahí entran todos. ¿Sí? Es que este tema de la vocación hereditaria se encuentra vinculado a la sucesión, sobre todo a la delación de la herencia. Porque ¿qué es la delación de la herencia? La delación es el llamamiento que la ley hace para que se acepte o se repudie. Y entonces, ese llamamiento a aceptar o repudiar se le hace exclusivamente a quienes estén provistos de vocación hereditaria. Entonces, por eso es que es importante verlo en el derecho de familia. ¿Qué entendemos por vocación hereditaria? Repitámoslo, es el hecho concreto de llamar a los parientes consanguíneos más cercanos a recoger la herencia del causante. El muerto se llama causante o de cuyos. A recoger la herencia del causante bien como herederos o como legatarios. La vocación hereditaria tiene dos únicos fundamentos: la ley y el testamento, que son también las fuentes. La vocación hereditaria se encuentra íntimamente vinculada a lo que se llama la delación de la herencia, que está consignada en el artículo 10.13 del Código Civil. ¿Alguien me lo quiere leer, por favor? El actual llamamiento de la ley a aceptarlo, repudiar, le dice el 10.13. Artículo 10.13. Declaración de la asignación. La delación de una asignación es el actual llamamiento de la ley a aceptarla o repudiarla. La herencia o legado se difiere al heredero o legatario en el momento de fallecer la persona de cuya sucesión se trata. Si el heredero o legatario no es llamado condicionalmente o en el momento de cumplirse la condición, si el llamamiento es condicional, salvo si la condición es de no hacer algo que dependa de la sola voluntad del asignatario. Pues en este caso la asignación se defiere en el momento de la muerte, el testador dándose por el asignatario caución suficiente de restituir la cosa asignada, con sus acepciones y frutos en caso de contravenirse a la condición, lo cual, sin embargo, no tendrá lugar cuando el testador hubiere dispuesto de mientras penda la condición de no hacer algo, pertenezca a otro asignatario la cosa asignada.
Creo que esa condición que usted está, a la que se está refiriendo, si mal no estoy, está en el 10.13 del Código Civil. Sí, señor. ¿Me lo quiere leer, por favor? Artículo 10.13 del Código Civil. La delación de una asignación es el actual llamamiento de la ley a aceptarla o repudiarla. Exactamente. Dice, la herencia o legado se defiere al heredero o legatario en el momento de fallecer la persona de cuya sucesión se trata. El heredero o legatario no es llamado condicionalmente o en el momento de cumplirse la condición si el llamamiento es condicional, salvo si la condición es de no hacer algo que dependa de la sola voluntad del asignatario. Pues en este caso la asignación se defiere en el momento de la muerte el testador dándose por el asignatario caución suficiente de restituir la cosa asignada con sus acepciones y frutos en caso de contravenirse a la condición, lo cual sin embargo no tendrá lugar cuando el testador hubiere dispuesto que mientras penda la condición de no hacer algo, pertenezca a otro asignatario la cosa asignada. Exacto. Así es la cosa. Entonces, la eficacia de la vocación, su materialización, su individualización, tan solo se presenta con lo que se llama la delación de la asignación, que usted ya lo dijo, es el actual llamamiento que hace la ley para aceptarla o repudiarla. Y acontece generalmente en el momento del fallecimiento y excepcionalmente, como usted también ya lo ha dicho, al cumplirse la condición de que trata el 10.13 del Código Civil. Bien. Aunque esto es de sucesiones, pero es bueno tenerlo claro desde el derecho de familia. Es que las dos materias están muy ligadas. No hay una línea divisoria muy clara. Clases de sucesiones por causa de muerte. Ahora, no nos cae mal ir aprendiendo otras cosas, ¿cierto? Si se sucede en virtud de un testamento, la sucesión se llama testamentaria. Si se sucede en virtud de un testamento, porque me metieron ahí, la sucesión se llama testamentaria. Y si no hay testamento, y si es en virtud de la ley, se va a llamar intestada o ab intestato, tal como reza el 1009 del Código Civil. Entonces, la sucesión de los bienes o la sucesión en los bienes de una persona difunta también puede ser parte testada y parte intestada, tal como dice el 1009. En Colombia, cuando no se hace testamento, es decir, cuando no se dispone de aquellas partes que la ley le señala a las personas que pueden disponer acorde con sus deseos o voluntad para que surtan sus efectos después de su llamamiento, la sucesión queda sujeta a la distribución que la ley señala y que se debe hacer entre herederos. En este caso, se entiende que la ley reglamenta la voluntad del fallido y dice cómo debe hacerse. La sucesión entonces puede ser testada o intestada.
pero puede ser también parte testada y parte intestada. Esto es lo que algunos autores llaman sucesión mixta. Se da en el caso en que el testador en su testamento no dispone de la totalidad de sus bienes. Por ejemplo, a ver, se dispone por testamento mejorar a un hijo con la cuarta de mejora y la cuarta de libre de disposición. Entonces, mejora a un hijo con la cuarta de mejora y la cuarta de libre de disposición. O se dispone mejorar al cónyuge con la cuarta de libre disposición. Entonces, se puede considerar la sucesión por causa de muerte como un modo de adquirir el dominio. ¿Qué dijo don Andrés Bello cuando nos dio el Código Civil en el artículo 673? Él nos dijo, hay modos de adquirir. Leamos el modo de adquirir. Y entre los modos de adquirir nos metió la sucesión. 673. Dice el artículo 673 del Código Civil, modos de adquirir el dominio. Los modos de adquirir el dominio son la ocupación, la acepción, la tradición, la sucesión por causa de muerte y la prescripción. De la adquisición de dominio por estos dos últimos medios se tratará en el libro de la sucesión por causa de muerte y al fin de este código. Entonces, ¿qué es la sucesión? Pues entonces, don Andrés Bello nos metió ahí y nos dijo muy claro. La sucesión es un modo de adquirir el dominio. Es un modo de adquirir el dominio, dice el 673. ¿Por qué? Porque es que el heredero sucede al causante en sus bienes, derechos y obligaciones. Ahora, como el artículo 673 forma parte del libro segundo, título segundo que trata del dominio, y este artículo se refiere a la sucesión por causa de muerte como uno de los modos de adquirir el dominio. ¿Ven por qué hizo eso don Andrés Bello? Nos metió, nos dijo modo de adquirir 673 y eso es un modo de adquirir el dominio. Porque es que la sucesión por causa de muerte es un modo para adquirir el dominio del causante. ¿Heredar qué es? Heredar es adquirir o recibir una herencia. Y se puede suceder por testamento o ab intestato. Y se puede suceder en todo o en parte de los bienes, de los derechos y obligaciones que tiene una persona al tiempo de su muerte. Eso es heredar. Heredero, ¿quién es? Heredero es la persona que por disposición legal, testamentaria y excepcionalmente por contrato, sucede en todo o en parte de una herencia, es decir, en los derechos y obligaciones que tenía el difunto al tiempo de morir. Las asignaciones a título universal se llaman herencias. A título universal se llaman herencias. El asignatario de herencias se llama heredero. Los asignatarios a título universal con cualquier palabra que se les llame, y aunque en el testamento se les llegue a calificar de legatarios, son herederos. Ahí no hay nada que hacer. Así sería que son legatarios, son herederos.
representan la persona del testador para sucederle en todos sus derechos y en las obligaciones transmisibles de conformidad con el 1155 del Código Civil. La palabra heredero viene del vocablo latino erus, que significa amo, señor, dueño, o de la voz latina ereo, que quiere decir pegado, próximo. Entonces, ¿cómo se sucede a una persona? Entonces, se sucede a una persona difunta a título universal o a título singular. ¿Cuándo el título es universal? El título es universal cuando se sucede al difunto en todos sus bienes, derechos y obligaciones transmitibles, o en una cuota como la mitad, un tercio o quinto. Ese es el título universal. Y el título singular cuando se sucede en una o más especies o cuerpos ciertos, como por ejemplo tal casa, tal caballo. O puede ser indeterminado, un caballo, 3 vacas, 600 pesos. ¿Qué son las asignaciones? Asignaciones es el señalamiento que la ley hace o el testador de la persona que hace suceder en todos los bienes. Esas son las asignaciones. Y asignatarios, eso es un cubanismo, ¿no? Asignatarios que expresa la persona a quien se asigna la herencia o legado. Comprende tanto al heredero como a los legatarios. Estas son figuras claves. Ah, Dios mío, ya. Hay una cosa importante que no quiero dejar pasar. Se habla de porción conyugal. ¿Qué es porción conyugal? Artículos 1230 a 1238, 1249. Porción conyugal es aquella parte del patrimonio de una persona difunta que la ley le asigna al cónyuge sobreviviente, al cónyuge vivo o al supérstite que carece de lo necesario para su congrua subsistencia. Entonces, porción conyugal es esa partecita que hay que dejarle al cónyuge sobreviviente para que viva, que carece de lo necesario para su congrua subsistencia. Eso quiere decir que no todo viudo o viuda o cónyuge supérstite es merecedor de la porción conyugal, porque para tenerla se requiere carecer de bienes. Claro que el artículo 1234 del Código Civil permite que cuando el cónyuge vivo tuviese bienes, pero no de tanto valor como la porción conyugal, tiene derecho al complemento y tiene derecho al complemento a título de porción conyugal. El cónyuge divorciado tiene derecho a la porción conyugal cuando no haya dado lugar a la comisión de los hechos que generan la causal invocada, es decir, cuando es inocente. El cónyuge divorciado tiene derecho a la porción conyugal cuando es inocente. Y la porción conyugal no es compatible con los gananciales. ¿A qué equivale la porción conyugal? La porción conyugal equivale a la cuarta parte de los bienes de la persona difunta en todos los órdenes sucesorales. De modo que, bueno, podemos después dar ejemplos de esa porción conyugal. Bueno, muchachos, un placer saludarlos. Gracias, profesor. Que descansen hoy. Doctor, muchas gracias. Gracias, profe. Profe, una preguntita. O sea que mañana solo no se conectan los que inician con el parcial o continuamos con clases. No. Mañana entonces sí hacemos
el examen porque es que ya las preguntas están formuladas. Ahora son ustedes los que tienen que hablarme de esas preguntas. Así fue, ese es el trato, ¿cierto? Sí, señor. Sí, Doctor, señor. doctor, una pregunta. En Señor. el que vamos a iniciar mañana, ¿se deben conectar solo los integrantes del grupo que pasa o como la vez pasada podemos entrar todos al parcial? Pues como ustedes quieran. Confidencial, doctor, como la vez pasada. No, la vez pasada no fue confidencial, compañera. Por lo menos en el caso del grupo de nosotros, por eso hago la pregunta. No, pues para mí es lo mismo de una forma o de otra, ¿no? No tengo Vale, doc. Listo. ningún Bueno, eso sí es inconveniente. verdad, doctor. Eso deciden Mañana arranca el ustedes. grupo 1. Entonces, Vale, doc. que arranque Es que- el grupo 1 o el 1 y entonces ya las preguntas están hechas, ¿cierto? Sí, señor, sí, señor. Señor, 10 preguntas del taller que usted nos dictó. Exactamente. Entonces, usted ese grupo no tiene sino que coger y desarrollar esos punticos, los que escojan. Sí, señor. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Doctor Altamar, gracias. Gracias, Que pase buena doctor noche. Altamara. Doctor Hasta mañana. Altamara. Que tenga buena noche. Igualmente, gracias, lo mismo. doctor Altamar, tengo una Mañana, pues, pregunta. señora, Gracias. Doctor Altamar, yo tengo una pregunta y es la siguiente. dígame. ¿Usted podría, la pregunta Sí, dígame. me llama Ay, la perdí. Aló, sí, dígame. la atención, no solamente a título personal, si usted en el transcurso de la semana No, es que la me estoy puede viendo. permitir, digamos, Mire, vuelvo se otra vez aplica el porque Código Civil en las porque es que- jurisdicciones indígenas. porque Claro. no la oí bien. Mi doc, que si usted me puede hacer el favor y si usted lo considera bien para los compañeros que estén interesados, que miráramos si todo lo que nosotros hablamos acá se aplica en las jurisdicciones, porque nosotros tenemos indígenas en todo el territorio nacional Sí, señor. y en las comisarías de familia muchas veces acude la mujer indígena que es objeto de violencia y resulta que muchas veces el comisario le dice, váyase a la jurisdicción indígena. Y entonces se nos incrementa un índice de impunidad, la cosa más impresionante. Entonces no sé si a bien tenga usted que en su momento pueda yo, antes de terminar este temario, podamos invitar a un compañero indígena que nos diga cómo se dirimen estos temas dentro de esa jurisdicción. Bueno, sí sería interesante, sí. ¿No? Pues mañana y pasado mañana estaremos en exámenes, ¿no? Sí, señor. Y después entonces miraremos lo de los indígenas. Vale, mi doc. Le agradezco. Usted es muy Bueno. amable, doctor. No, Que no tenga hay muy por buena qué. noche. Igualmente, gracias. Buenas noches. Muy bien. Doctor, que descanse. Feliz noche. Gracias, muy amable, igualmente.